Bienvenido a Carrera Comercial, te saluda Alfonso Mauricio. Gracias por acompañarme en un nuevo episodio. Primera vez que me acompañas, bienvenido. Te estaba esperando para que juntos trabajemos nuestra mentalidad y podamos desenvolvernos mejor en nuestro emprendimiento o en nuestro rol en el corporativo. Comenzamos un nuevo año, nuevos retos, pero hay muchas cosas que siguen sin cambiar, procesos que siguen obsoletos, roles que no se adaptan a la ola de cambios que vienen y me quedaba pensando. ¿Qué podemos hacer para adaptarnos? Porque tenemos 2 caminos, o te adaptas y evolucionas, o te quedas sin hacer nada y te frustras. Y cuando me puse a pensar sobre este tema, dije, ¿quién más que mi buen amigo Adolfo para hablar acerca de cómo desafiar el status quo? Y si no saben quién es Adolfo, les dejo aquí arriba el episodio que grabamos el año pasado. Así que sin más que decir, Adolfo, bienvenido y gracias por aceptar nuevamente la invitación. ¿Cómo anda todo? Gracias a ti, Mauricio, por invitarme de nuevo. Es un placer en esta que, bueno, es casi ya mi casa, ¿no? Muy bien, la verdad es que ha sido un año bastante productivo y, bueno, como tú bien dices, un año en el que hay que hacer cosas y hay que progresar y no quedarse anclado porque el mundo sigue avanzando. Sí, y Adolfo, hay muchas cosas que han cambiado desde nuestra última conversación. Por ejemplo, cuando hablábamos hace un año, hablamos acerca de la inteligencia artificial como ese pasante que estaba comenzando a entrar a la oficina, pero me gustaría ir conociendo cuál es tu punto de vista a cómo ha cambiado la inteligencia artificial en nuestro rol en el corporativo de un año atrás a la fecha. Pues es una buena pregunta. Yo diría que la inteligencia artificial está ganando muchísima potencia en los desarrollos, los nuevos modelos y en la forma de entrenarlos y el acceso a los diferentes repositorios de datos. Todo esto está haciendo que cada vez se puedan hacer más cosas, pero el gran desafío, y esto pasa mucho con la informática, es que la potencia suele llevar aparejada complejidad y entonces o estás muy encima para saber aprovechar toda esa capacidad, toda esa fuerza, o te vas a quedar atrás. ¿Cómo crees que hemos ido nosotros asimilando que la IA no me va a quitar, sino que yo puedo sacarle provecho? Y Aquí, fíjate, hay una cosa que contrasta mucho en el sentido de que, por un lado, como tú bien dices, a los profesionales a los que no les está afectando directamente, quiero decir, es un compañero más y nos estamos acostumbrando y hay cosas que antes hacías a mano, tecleando, y ahora las haces mediante la inteligencia artificial, y dices, bueno, no ha sido para tanto, ¿no? Y esto encaja con lo que decía, creo que era Bill Gates, que sobreestimamos lo que puede pasar en 2 años y subestimamos lo que puede pasar en 10, ¿no? Digamos que todavía estamos más que 2, igual 3 años ya desde que empezó el boom con la inteligencia artificial generativa, pero todavía no ha pasado suficiente tiempo. Entonces es más un día a día. Sin embargo, contrasta con esas otras noticias que aparecen de vez en cuando de despidos masivos por miles en grandes corporaciones asociados a planes o a presuntos planes de inteligencia artificial. Claro, esa gente, de alguna manera, la inteligencia artificial no le ha quitado el trabajo, pero sí que le ha impactado porque en su empresa han recortado y probablemente todavía no han cambiado tanto la forma de trabajar, pero o bien por una decisión estratégica, que el tiempo dirá si es correcta o no, o bien, pues bueno, pues aprovechando una excusa para poder hacer un plan que puede tener más que ver con viabilidad económica, pues esa gente sí que ha perdido el trabajo a pesar de que no ha sido directamente culpa o un reemplazo de la inteligencia artificial. ¿por qué sentís que hubo un momento en el que tuvimos como ese rechazo o esa dificultad para adaptarnos a algo que era eminente que iba a suceder con la inteligencia artificial? Hemos vivido muchos años automatizando la industria, automatizando la fabricación, sobre todo, bueno, al principio de los coches, pero luego de todo, toda la parte de electrodomésticos, elementos que antes eran artesanía, pues durante a finales del XIX y principios del siglo XX hemos ido viendo cómo todo se automatizaba, ¿no? Y esa fabricación la teníamos muy interiorizada. Sin embargo, creo que nunca llegamos a pensar en la automatización de las tareas de valor, de las tareas de conocimiento. Había obras de ciencia ficción, pero en esas obras normalmente la inteligencia artificial era esclava o servidora, no se veía como un reemplazo, o bien era una amenaza. Terminator o Robocop incluso también, ese tipo de obras. El escenario que hemos vivido es un escenario
intermedio, porque todavía no hemos llegado al punto en el que esté claro cómo la inteligencia artificial nos hace más fáciles las vidas y, sin embargo, está claro que la inteligencia artificial no es un enemigo, no es ese Terminator. Y siendo trabajadores de la industria del conocimiento que pensábamos que ninguna de nuestras tareas era automatizable, al enfrentarnos a ese escenario hemos sentido rechazo. Como tú bien dices, lo que está pasando ahora es que las empresas, los usuarios, estamos empezando a atar la inteligencia artificial a casos de uso reales. Y eso es lo que nos está permitiendo avanzar, trabajar mejor, a pesar de que no tenemos la sensación de que nos esté cambiando la vida, porque el progreso, los pasos son muy cortitos, pero muy frecuentes, como en una carrera de larga distancia. Adolfo, tú y ya somos seniors o activos en las oficinas y vemos que están entrando muchas nuevas personas. Tú hablabas hace unos días acerca de la importancia de un mentor, de un líder y todo. ¿Cuál debería ser nuestra actitud como esos seniors cuando está entrando nuevas personas a la oficina? Dicen que nuestro comportamiento está muy determinado por nuestros padres a los 5 años, por el jefe de la pandilla a los 15 años y por nuestro primer jefe o nuestros primeros jefes, nuestras referencias laborales a los 25 años, ¿no? Un poco es a partir de ahí, esas 3 influencias que has tenido seguramente te van a acompañar durante toda tu vida o en este caso durante toda tu carrera laboral. Cuando nosotros ya tirando a los 50, creo que tenemos que ser conscientes de que deberíamos ser espejos, ¿no? Deberíamos conseguir que la gente joven viera reflejado en nosotros el, el estilo de trabajo, nivel de compromiso, la forma de afrontar los problemas, la forma de liderar, la forma de seguir a veces también, de reconocer que hay una idea que es mejor que la tuya y tiene sentido seguir. Creo que siempre deberíamos pensar cuando interactuamos con gente joven que somos espejos y en el fondo son ellos los que tienen que intentar mirarse, ¿no?, en nosotros para ver ese reflejo. Decía, hay un dicho que es muy típico y yo le doy una segunda vuelta, no me acuerdo de quién lo aprendí. El dicho es el de que puedes arrastrar un caballo al río, pero no lo puedes obligar a beber. Y el comercial senior le dijo al junior: ¿quién te dijo que tu trabajo era obligarle a beber? Tu trabajo era conseguir que el caballo se diera cuenta de que tenía sed. Entonces, ese conseguir que los juniors se den cuenta de qué tienen, y a partir de ahí, pues que ellos mismos sean los que beban de nuestro ejemplo o de todas las cosas buenas que puedes encontrar hoy en día en Internet, ¿no? Hay muchas fuentes de las que aprender gracias a toda la evolución tecnológica que nosotros no teníamos cuando empezamos a trabajar. Entonces, ser capaces de que ellos se vean reflejados y que tengan ganas de aprender, sea de nosotros o sea de otros recursos. ¿Cómo le recomiendas tú a esos juniors que también hagan ese acercamiento con el senior? Lo que yo hago normalmente en mi trabajo en corporativo es marcar mucho siempre al junior, intentar hacerle entender que su trabajo, por lo menos inicialmente, no es tener las respuestas. Su trabajo es hacer las preguntas. Y que un junior no pasa a ser senior porque no necesite preguntar, sino que pasa a ser senior cuando sabe muy bien qué es lo que necesita preguntar y después de haber hecho sus deberes y qué es lo que sí que puede él averiguar por su cuenta o trabajar más hasta llegar a tener una conclusión, ¿no? Cuando sabes hacer esa diferencia, creo que es cuando estás en el camino de la seniority. El junior tiene que perder el miedo a preguntar y tiene que entender que esa es su obligación, en el sentido de que cuanto más rápido pregunte, más rápido aprende. Ahora, ¿cuál sería nuestro rol como gestor de un equipo? ¿Lo tiras al agua y que aprenda a nadar o vas de alguna forma, Adolfo, teniendo esa forma de ser mentor? Aquí yo creo que la clave, al final, son las técnicas de delegación. Y si tú delegas con eficiencia, si delegas bien, habrá casos en los que tengas que actuar de una manera y casos en los que tengas que actuar de otra. Por ejemplo,
una cosa que se nos olvida mucho cuando delegamos es poner una fecha de control. Quiero decir, encárgate de este tema, el jueves lo revisaremos. Lo lleves como lo lleves, el jueves lo revisamos. Ese el jueves lo revisamos muchas veces, como líderes, como jefes de equipo, lo tenemos en la cabeza, pero se nos olvida decirlo. Y entonces llega el jueves y decimos, pues qué raro, ¿no? Si yo creo que Manuel o Lidia ya deberían tener esto resuelto, bueno, voy a dejarle hasta el viernes. El viernes no nos dicen nada tampoco. Bueno, pasará el fin de semana, a ver el lunes, que seguro que, claro, el lunes no te dice nada, cuando te quieres dar cuenta han pasado 3 semanas y eso es un problema grave, porque el junior está atascado, tú estás viviendo tu día a día y estás esperando que él te diga algo, pero en realidad tú no le dijiste, dime algo el jueves o dime algo el lunes, ¿vale? Marcar ese hito de control es principal para distinguir si necesitas estar muy cerca del junior o si necesitas dejarle ir y que él vaya progresando, porque igual el jueves él ya te trae un outcome, te trae un resultado que tú dices, bueno, excelente, pues sigue con el siguiente paso. El martes me comentas y el martes te va a comentar y le vas a decir, excelente, sigue con él. Y entonces puedes darle autonomía mucho más rápido. Claro, si el jueves viene y le ves atascado, le ves que debería haber preguntado y no lo ha hecho, bueno, ese es el momento de reconducir la situación. Igual tienes que decir, bueno, voy a colocarle una persona que esté un poquito más cerca y en vez de darle 4 días, voy a darle simplemente de un día para otro para que él vaya ganando velocidad. ¿Por qué crees tú que hay ese amor, odio, ventas slash producción, ventas slash legal, ventas slash quien sea? ¿Por qué nos odian tanto a ventas o somos no comprendidos, Adolfo? Voy a poner una de... Bueno, yo he tenido la suerte de trabajar en grandes corporaciones, como estoy trabajando ahora mismo, pero también trabajar en empresas pequeñas, ¿no? En empresas de 50, 20, 25, 50, 100 trabajadores. En esas empresas tú puedes ver esas relaciones entre departamentos de una manera muy fácil, porque en realidad las estás viviendo en el día a día. Está todo tan cerca, es casi como estar trabajando todos alrededor de la misma mesa, ¿no? Yo he trabajado la mayoría de mi vida en la parte de producción, en la parte técnica, pero he trabajado siempre muy cerca del área comercial. Del diagnóstico que yo hago, aquí hay dos ideas. Voy a dar una a un lado y otra a otro, ¿no? Por un lado, sí que, bueno, existe esa figura que no sé si es un arquetipo o es una generalización del vendedor que vende humo, ¿no? Con tal de llegar a una cifra determinada, dice, bueno, yo me tiro a la piscina, aquí paz y ya veremos. Ya saldrá el sol por donde corresponda. Cuando te ha pasado, cuando has convivido con algo así, es una cosa que vas a llevar marcada toda la vida, aunque sea un caso concreto, pero eso te va a hacer desconfiar mucho si tú eres de la parte técnica. La otra, que ahora le voy a zurrar a la parte de producción, la venta es la realidad, en el sentido de que cuando tú estás pintando un plano o cuando tú estás imprimiendo un circuito integrado o montando una sensorización, bueno, eso estás trabajando para ti, contigo mismo, dentro de tu departamento, lo que sea, pero estás trabajando en esa burbuja, ¿no? Y sin embargo, el vendedor es el que sale hacia afuera. Por lo menos es el primero que sale hacia afuera. Luego, cuando tú tengas que ir a instalar, ya saldrás fuera. Pero el vendedor es el primero que sale. Entonces, ese chequeo de la realidad es el que hace que dejes de trabajar en el mundo de las ideas. El mundo de las ideas está bien porque, como es indefinido, puede ser perfecto y tú en tu cabeza puedes tener una idea perfecta. Pero cuando luego viene el vendedor y esa idea la lleva a la realidad, la lleva al cliente o la lleva al mercado, es cuando va a venir con el feedback y nos va a pinchar el globo, ¿no? Y eso, claro, esa idea que en tu cabeza era perfecta y de repente vienen y te dicen, no, mira, no es el momento en el mercado ahora mismo, o es un buen primer paso, pero hacen falta estos otros tres, porque si no, no la vamos a vender. Sobrellevar eso es complicado. Esas dos combinaciones yo creo que es el fuel, por lo menos desde el punto de vista del técnico, para esa demonización del vendedor, ¿no? Del área de ventas. Y hoy lo voy a tocar del otro punto.
Me parece muy valioso lo que mencionaste, porque el vendedor es el que recibe el feedback de la calle, es el que puedes ofrecer el mejor producto y solución, Adolfo, pero si tus tiempos de entrega no son los adecuados, si tus procesos de producción también, si tus procesos internos de validación, y puedo comenzar a numerarlos, entonces no es al final del día el vendedor el malo, ¿no crees? Pero nos topamos con esa situación. De repente viene ventas y pone un pedido, y si en el correo no pusiste una coma, viene el de producción, que ya está sentado y acostumbrado a que le den las cosas como él dice, no vio la coma y no pasó la orden y se hace un retraso de 4 meses. Y cuando vienes a preguntarle, Adolfo, me están pidiendo ya ese pedido, ¿qué sucedió? Es que usted no me mandó el correo. Adolfo, pero sí se lo mandé, revisa y le mandas la pantalla. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que vayamos haciendo que esas otras áreas que tal vez no están muy actualizadas vayan caminando? Y lo que te menciono son casos que me dicen mis colegas de ventas en el día a día. Ayer me decía un conocido, Mauricio, le tuve que mandar al de compras 4, 5, 6 capturas de pantalla que le había mandado el correo para que me hiciera la compra. No, no lo he visto, Adolfo. Y cuando le mandas el correo, Adolfo, aquí está. Sí, pero no me lo mandó el lunes y yo el lunes. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que todas esas áreas vayan caminando un poco más rápido? Hay una cosa, y cuanto mayor es la corporación, yo creo que más pasa, que es cuando tú no tienes, el trabajador no tiene claro la relación que hay entre el trabajo que hace en el día a día y su nómina, el cheque, cuando cobra. Cuando ese, cuando la empresa es muy grande, en una empresa pequeña eso es más fácil, porque en el fondo está todo el mundo sentado en la misma mesa, ¿no? Estoy pensando en empresas de 5 personas o de 6 personas. Todo sucede muy alineado y entonces tú tienes muy claro que si tú no haces este trabajo, no se va a poder fabricar, no se va a poder vender y el mes que viene no va a haber dinero en caja para pagar. En corporaciones más grandes, este camino, esta conexión entre tu trabajo y por qué cobras tu sueldo, esa conexión se hace cada vez más difícil de ver porque el camino es cada vez más largo. Ser capaz de hacer entender a la gente, a esa persona que tú comentabas, ¿no? En compras, que va a cobrar la nómina el mes que viene, precisamente gracias a que va a cursar el pedido de compras a tiempo, porque gracias a eso vamos a poder suministrar, fabricar, vender y facturar, conseguir que se entienda eso es el reto más importante que tiene un directivo, una persona que está a cargo de un departamento. Que la gente que trabaja en ese departamento entienda cómo las acciones que hacen en el día a día impactan cuando a fin de mes tiene que cobrar su nómina. Me gusta eso porque al final no es un favor el que Adolfo le está haciendo a Mauricio de compras a ventas, sino que es un fin común el que están buscando. Y yo me quedo pensando, Adolfo, ¿cómo hacemos para romper esa burocracia? Te pongo otro ejemplo de estos que cualquier parecido es pura ficción, no está en la realidad. Se nos ha ocurrido Que creo ahora. que se nos ha ocurrido. Sí, ¿qué tal esto que llego yo, Adolfo? Supongamos, volviendo con lo de compras o producción, que tú lo has vivido. Llego yo y te pido, Adolfo, ¿me puedes ayudar a agilizar el pedido de la empresa ABC, por favor? Y viene esto y me dice, ok, sí, pero mándele un correo a su jefe para que su correo me lo mande el jefe y hasta que yo lo reciba, voy a darle la orden al que lo pueda hacer. ¿Cómo podemos hacer para saltarnos toda esa burocracia, Adolfo, que no te miento? Pueden ser 1, 2, 3 días, porque volvemos a lo mismo. Ya me mandó el correo. Sí, ya se lo mandé, no lo he revisado. ¿Cómo podemos hacer? Porque al final la empresa sufre y todo es por una burocracia interna. ¿Cómo rompemos esa burocracia? 100%. Decías, ahora eso, pueden ser 2, 3 días. Cuando trabajábamos en directo, ¿no? Si tú trabajas en directo en el mismo entorno, en la misma oficina, siempre puedes ir y agarrarle metafóricamente de las solapas a la persona correspondiente y explicarle, ¿no?, qué es lo que necesitas. Con la globalización han pasado varias cosas que yo creo que no son buenas o malas en sí mismas, pero sí que ofrecen muchas oportunidades que antes no teníamos. Una de ellas es el trabajo remoto. Lo dicho, creo que es una oportunidad que debemos saber aprovechar.
pero imprime otros desafíos. Por ejemplo, cuando ese correo o esa firma tú la tienes que obtener de Japón, claro, de repente tú has enviado el correo a tu mañana, que allí todavía es la noche, ¿no? Bueno, vosotros allí lo tenéis más fácil, ¿no? Estáis más cerca. Aquí en España Claro. es más complicado. Pero sí que ahí tienes un problema, ¿no? O sea, a todos esos problemas de burocracia, ahora se une la globalización. Igual en Alemania es festivo mañana. Entonces, el correo que tú mandaste el viernes, el lunes no lo va a leer nadie, lo van a leer ya el martes. Y eso es algo que hace 60 años era muy difícil que te pasara porque trabajábamos muy en directo, muy acoplados, y ahora prácticamente a todo el mundo le pasa, porque quien más quien menos, aunque sea una empresa pequeña, tienes un proveedor en China, tienes un cliente en Canadá y tienes esos problemas. Entonces, la burocracia es todavía un problema mayor que hace 40 o 50 años. ¿Qué se puede hacer para reducir esto? Hablábamos antes de la delegación. Yo creo que hay que delegar más y sobre todo mejor. Cuando delegas, antes hablábamos, ¿no?, a ese becario que le tenías que decir ese punto de control, ¿no? O sea, encárgate de esto y el jueves me comentas a ver qué tal. Otra cosa que tienes que decir para delegar bien es el nivel de autoridad. O sea, encárgate de esto y tienes total autoridad o tienes autoridad solo hasta aquí. No sé, por ejemplo, una compra de 5.000 euros puedes realizarla, pero de más de 5.000 euros ya tienes que informarme a mí. Aclarar eso ayuda a reducir la burocracia, porque de alguna manera tú, que eres el director del departamento o el jefe de equipo, estás dando a la gente de tu equipo por explicarlo muy corto, tus superpoderes, tu acreditación, tus sellos. Y cuando la persona del área de compras o de producción vaya a responder, no, pero esto tiene que llegar de tu jefe, tú vas a poder decirle, no, pero es que mi jefe ya me ha dado esta autoridad o me ha dado esta capacidad. O sea, no le vamos a molestar porque yo ya tengo la autorización de mi jefe. Si esto lo incluyes cuando delegas, vas a conseguir por lo menos reducir un poco esos bloqueos. Ahora, me gusta y estoy de acuerdo con cómo lo planteas, pero ¿por qué será? Hoy lo vimos desde la parte de nosotros que tenemos el problema, pero vamos al otro lado. ¿Por qué es que nos gusta tener ese control todavía y hacer que las cosas sean burocráticas cuando estamos haciendo pérdidas monetarias? Y ojo con esto, que está atado a algo que no hemos tocado todavía. Estas burocracias, Adolfo, al final del día a la empresa le cuestan el burnout y salidas. ¿Te imaginas que, veámoslo así, está el gerente de ventas, tiene a 10 tipos a su cargo y los 10 están diciéndole: yo ya no puedo con compras, yo ya no puedo con producción, ya no puedo con compras? Se van 2, 3 vendedores. Deja de producir y esa cartera de clientes no la están atendiendo. ¿Cuánto te vas a tardar en suplir esas vacantes? ¿Y qué tal si el jefe también de repente renuncia? Eso en ventas. Y del otro lado, ¿qué tal si producción? No, yo ya no soporto estos de ventas. Ya. Al final tenés que se va gente de la empresa. Es algo que nos está costando. Y volvemos a lo mismo. Está todo por el tipo burocrático que no quiere prestarle a Juanito o no le quiere enseñar a delegar a Juanito que puede tomar una decisión, sino que quiere que todo pase por sus manos para decir, check, proceda. Ha cambiado el mundo del trabajo. El siglo XX todo iba mucho más lento. Nos cuesta comparar porque los cambios son, como decíamos, muy progresivos, poco a poco, pero claro, al cabo de 50, 60 años sí que se nota. Todo es más rápido, hay mucha más incertidumbre, donde antes un sistema burocrático te permitía reducir fallos y coordinar operaciones, ahora es un freno. Un problema que tenemos es que la educación a nivel escolar de los 5 a los 20 años, creo que está empezando a cambiar o creo que en algunos sitios va cambiando, pero la educación en sí misma es burocrática, es una serie de procesos. Tú tienes un número de evaluaciones con una serie de exámenes que tienen un número de preguntas
y haces una serie de grados o de cursos por los que tienes que ir avanzando, y eso es muy diferente del trabajo de verdad. Claro, esto es una solución que en realidad no es una solución, quiero decir, no se puede aplicar en una corporación o en una empresa, es una solución a nivel de sociedad. O sea, yo creo que la educación tiene que cambiar para que la gente, estos juniors que vienen con 20 o 25 años, que hablábamos antes, entren ya con esas capacidades de autonomía, de iniciativa, y la burocracia ya no sea una opción. Creo que la burocracia va a morir con, bueno, con nuestra generación seguramente, igual un poquito más o un poquito menos, pero creo que a la burocracia le quedan 10 años o 15 años, lo que tardemos nosotros en desaparecer más o menos del mercado laboral. Igual no tú y yo, pero sí esa gente Ujú. que sí que lleva la burocracia más tatuada en el pecho. Creo que las nuevas generaciones no van a tener esa burocracia en la cabeza, no van a poder funcionar con ella, y creo que la educación, deberíamos conseguir que la educación les ayudara a acelerar ese proceso, a hacerlo mejor. Veo jefes que cuando empoderan, su equipo camina. Y jefes, como tú mencionas, que como han estado acostumbrados a procesos por educación, porque en su casa le enseñaron que todo tenía que ser bien con una metodología, que no estoy en contra de las metodologías, ojo, ¿verdad? Pero que no sea esas cosas las que nos impidan crecer. Esos jefes son los que hacen que su departamento sea bien cuadrado. Entonces creo que al final ese mix puede generar mucho bienestar en nuestros procesos internos. Adolfo, otra cosa que mencioné ahorita, pero quiero que me lo compartas tú, qué haces o qué sugieres. En la salud mental, ¿cómo evitas tú el burnout real siendo un referente en innovación? Es una buenísima pregunta. Creo que afortunadamente los temas de salud mental están perdiendo ese estigma o ese tabú que hacía parecer que bueno, que tú podías quedarte en casa un día porque tenías 40 de fiebre, pero si te quedabas en casa un día porque estabas tenso, estresado, bloqueado, es porque eras débil. Eso lo estamos perdiendo y está bien que se pierda. Creo que, y esto no sé si lo hemos hablado otras veces, pero hay tres, en la vida hacemos malabares con tres bolas. Dos bolas son de cristal y una bola es de goma. Las bolas de cristal son la salud y la familia. Y la bola de goma es el trabajo, es el mundo laboral. Cuando te concentras demasiado en la bola de goma, se caen las bolas de cristal. Y las bolas de cristal, como son de cristal, se rompen. Si eres consciente de que el trabajo es una bola de goma, cuando esa bola se cae, rebota. Y de alguna manera tú podrás volver a cogerla. Esa es la bola que no se rompe. ¿Cómo puedes hacer? Porque esto es muy abstracto, ¿no? Pero llevándolo al terreno práctico, cuando tú estás muy volcado en el trabajo, no tienes ninguna válvula de escape, y una semana en la que el trabajo ha ido mal es una semana en la que tu vida ha ido mal. Porque en realidad apenas has estado tiempo con tu pareja o con tus hijos o con tus amigos. Solo has estado en el trabajo y el trabajo ha ido mal, con lo cual tu vida ha ido mal. Si tú eres capaz de tener otras cosas que equilibren tu vida, hablo del tenis en mi caso, o hablo de las carreras seguramente en el tuyo, por ejemplo, pueden parecer tonterías, pero una semana en la que te ha ido mal en el trabajo, o corriste el sábado una prueba y hiciste un buen tiempo, es una semana en la que tu vida no ha ido mal, solo ha ido mal tu trabajo. Sin embargo, tienes otras cosas, como esa carrera del sábado, en las que triunfaste. Entonces, de alguna manera, tener esos contrapesos, sea el deporte, sean las aficiones, sea un hobby en concreto, sea dedicarle tiempo a tus amigos o a tu pareja o a tu familia, esos contrapesos para mí son una clave importantísima para afrontar el burnout. Hay algo que atado a esto también me queda la inquietud, Adolfo. ¿Cuándo vale la pena trabajar fuera de nuestro horario laboral o no? Porque en ocasiones te recuerdas, si yo trabajo
hasta las 11 de la noche o hasta las 3 soy productivo, si estoy conectado sábado y domingo también, pero estamos hablando de la salud mental. ¿Cuándo vale la pena hacerlo y en qué ocasiones no? Vamos a hilar fino. Por un lado, el horario cada vez es más líquido. Y a mí me gusta más líquido que flexible, porque flexible parece que es una cosa que tú puedes estirar, ¿no? Y sin embargo, líquido es, bueno, pues tengo un poco por aquí, otro poco por allá, a veces están unidos, a veces están separados, ¿no? El horario es líquido. Y es líquido porque hablábamos antes, ¿no? Que el trabajo cada vez es menos burocrático o tiene menos sentido que sea burocrático. Hay más incertidumbre, cambia más, sigue el manual, ¿no? Tienes a veces la mejor idea que vas a tener en el día, ese argumento que te va a hacer cerrar el trato con el cliente, se te ocurre cuando estás dándote una ducha. Ese rato, el rato que has tenido esa idea maravillosa gracias a la cual cierras el proyecto de $200.000, ¿eso era tu horario laboral o no era tu horario laboral? Yo creo que la pregunta no tiene sentido ya y cada vez va a tener menos, ¿no? Tenemos horarios líquidos. Entonces, la siguiente, o sea, la derivada de esto es en qué momento debes detenerte, ¿no? O cuándo paras, cuándo es suficiente. Qué bueno eso. Y yo creo que la pregunta está relacionada con cuándo eres productivo. ¿Cuándo eres productivo? Hay un momento, cuando tú empiezas a trabajar, digo en el día, ¿no? Tú entras a las 8 de la mañana y probablemente los primeros minutos te cuesta, pues porque estás todavía aposentándote, activando el cerebro, recordando cómo te quedaste el día anterior, ¿no? Qué temas tienes que volver a coger. Entonces, esa primera hora igual te ha cundido solo en realidad como 30 minutos, porque en realidad todavía no estabas muy bien. Pero la segunda hora te cunde como 2 horas, porque encima no tenías reuniones, nadie te ha interrumpido, no has tenido llamadas, o al revés, pues podías hacer tú todas las llamadas que tenías que hacer, y esa segunda hora te ha cundido como 2 horas o como 3, por lo concentrado que has estado. Y luego estás tan exhausto que la siguiente hora te va a cundir como 10 minutos, porque el cerebro te está despierto. Pasa mucho en reuniones, no todas las reuniones tienen el mismo peaje, pero especialmente reuniones en remoto y si no son en tu lengua materna, al cerebro lo dejan mucho más cansado. Has trabajado lo mismo en una reunión en 1 hora en castellano que en una reunión en 1 hora en inglés. Pero sin embargo, acabas más cansado de la reunión en inglés y especialmente si ha sido en remoto, que de la reunión en castellano y especialmente si ha sido en vivo. Claro, después de esa hora de trabajo, tal vez deberías tomarte un descanso. Igual no te corresponde, igual no es el momento dentro de tu jornada laboral si la tienes muy fija, pero, pero acabaste esa reunión, cumpliste objetivos y ahora estás cansado. No tiene sentido que hagas ahora una llamada al cliente estando cansado porque la vas a liar, te vas a equivocar. Entonces, para mí, hay que desmitificar los horarios, y esto es muy duro de decir. Somos más o menos de la misma edad, pero yo he echado broncas por no cumplir el horario en los momentos en los que sí que tenía sentido, pero ahora soy un ferviente creyente de que podemos echar broncas o podemos reconducir por no cumplir objetivos o por no ser productivo. Pero cumplir o no cumplir el horario es una cosa que cada vez se va a escapar más entre los dedos. Tú vas a intentar apretar el horario y las horas van a ir chorreando por aquí porque es un horario líquido, ya no es un horario rígido o sólido. Sí, es definitivamente hay tanto donde meterle a ese tema que voy tratando de asimilar las ideas y sí hace sentido. Pero creo que hay algo que nos puede ayudar y tú lo has mencionado con esta situación, Adolfo. Todos tenemos una lista de to do, de cosas que hacer, pero tú también has mencionado que sería muy importante y creo que va atado con esto que estás hablando acerca de tener o la importancia de un not to do list. ¿Por qué podemos, no por qué, sino que cuál es la ventaja de tener este not to do list en nuestras tareas diarias? Es una buena pregunta, me parece es una idea que yo estoy implementando, pero no llevo mucho tiempo implementándola todavía y creo que tiene mucha potencia. Porque en el fondo, claro, en un to-do list, tú vas chequeando, ¿no? Vas chequeando.
Cuando el to-do list es muy grande, seguramente no vas a acabarlo nunca, ¿no? Siempre van a ir saliendo temas y es más importante priorizarlos por arriba, por abajo. Claro, cuando tú haces un not to-do list, normalmente esa lista es más estática. Es una lista más de principios o de cosas a evitar. Es casi un checklist que yo diría como los que usan los pilotos de los aviones cuando antes de despegar, van a comprobar que todo está en orden. Tú puedes tener una not to-do list y cada día al empezar o al acabar la jornada la revisas y dices, bueno, si es al principio del día, dices, tengo que ser consciente de no hacer esto, ¿qué tal fue ayer? ¿Cuántas de estas cosas en realidad estuve haciendo y no debería haber hecho, ¿no? Esa lista, ese not to-do list, puede ayudarte a poner esos límites, ¿no? Y a encontrar el apoyo que antes tenías en el horario, ¿no? Que podías decir, "Bueno, son las 5 de la tarde, yo ya apago el ordenador, dejo el boli en la mesa y me voy a casa, ¿no?". Eso que antes el horario te daba ese refugio, seguramente ahora necesitas algo adicional que te ayude a mantener coherente, a mantenerte firme cuando tienes que aplicarlo. Y yo encuentro que tener esa lista escrita y revisarla al menos una vez cada jornada de trabajo me ayuda a la hora de cumplir ciertos criterios, ciertas buenas prácticas en el trabajo. Voy a atar esto con algo que tenía rato de querértelo preguntar. Tú que eres bastante de procesos, ¿ya has escuchado el famoso post-mortem? ¿Ya lo has adoptado alguna vez en algún proyecto para hacer ese ejercicio? Hay varias formas. En Agile, por ejemplo, hablan mucho de las retrospectivas, que parece que es un término un poco menos lúgubre que el postmortem. Para mí es fundamental, es fundamental. Y hay que ¿Por hacer, qué? claro, hay dos cosas que solemos hacer mal cuando hacemos proyectos. Especialmente estoy pensando en el final de los proyectos, ¿no? Al acabarlos. Una cosa es que celebramos poco porque acabamos un proyecto y nos parece lo normal, ¿no? Menos mal que nos quitamos este marrón, ¿no? Lo que nos ha costado y tal, pero no nos permitimos alegrarnos y eso creo que es un error. Creo que cuando acabamos algo debemos ser capaces de decir, hemos llegado a una meta y tal vez no hemos hecho el tiempo que esperábamos, pero hemos llegado a la meta y eso es digno de celebrarse. Entonces creo que celebramos poco, por un lado. Por otro lado, creo que pensamos poco en cómo mejorar. Para mí el postmortem es una forma de decir, bueno, hemos llegado a la meta, hemos celebrado el triunfo, porque llegar a la meta en sí ya es un triunfo. Tenemos que seguir corriendo, porque esto también es otra cosa de las diferencias entre el trabajo y la educación. No voy a entrar ahí. En la educación, tú apruebas el examen y de repente tienes como unas semanas de descanso. En el corporativo, tú entregas un proyecto y el día siguiente estás pensando ya en el siguiente. Entonces, con un postmortem, lo que conseguimos es, vamos a entender qué cosas nos han pasado en este proyecto que no deberían pasarnos en el siguiente, o qué cosas hemos conseguido en este proyecto que normalmente no conseguíamos y tenemos que asegurarnos de que se repitan en el siguiente, que no haya sido casualidad, sino que podamos reaprovechar incluso entre diferentes equipos, ¿no? O sea que para mí los análisis de proyectos deberían circular entre los diferentes equipos para conseguir que ese conocimiento sea compartido. Ahora, Adolfo, yo recuerdo que tú me decías, a ver si te suena, decías que estamos en un momento de alta incertidumbre en el tema laboral. En el siglo XX tú hacías referencia a que fue de los granjeros, un sitio estable, un negocio definido, tiempo y esfuerzo. Pero en el siglo XXI tú me mencionabas que es como el de los cazadores, mucho tiempo solo buscando y solo pasamos cazando. Hablas acerca de tener una corporación que te acoge, da estabilidad, pero hay que estar atento, según tus palabras, que no estés corriendo hacia un abismo que aún no podemos ver. ¿De dónde salió esta idea?
En la parte de la analogía entre los cazadores y los granjeros, si no recuerdo mal, es algo que Seth Godin trabaja mucho, la utiliza mucho y es muy potente, ¿no? Aplicada al momento actual, y tiene que ver con el tema de la burocracia, que hablábamos antes también, ¿no? El tema de la certidumbre que teníamos. Claro, el granjero está atado a la tierra, trabaja siempre en el mismo sitio, está la temporada de sembrar, la temporada de regar, de cuidar, la temporada de cosecha, todo está muy reglado. Esto es el siglo XX de las grandes corporaciones. En el siglo XXI, y ya se está viendo, ¿no? Es muy difícil en la carrera profesional, cuando hablábamos también antes de cómo enganchar a los jóvenes y demás, claro, los jóvenes ven que, así como nosotros, bueno, la referencia era seguramente la generación de nuestros padres, donde tener estancias en una compañía de 15, 20, los 25 años no era extraño. Y los jóvenes ahora, sin embargo, ven que, bueno, pues que las empresas se fusionan, que las empresas cierran, que hacen estos recortes que hablábamos también cuando comentábamos sobre la inteligencia artificial, y piensan más en una relación transaccional de 2 años, de 3 años. ¿Cómo estamos seguros? O sea, siglo XXI, incertidumbre, el cazador tiene que ir buscando la presa, ¿no? No trabaja siempre en el mismo lado, sino que, pues, bueno, pues si los búfalos se fueron al otro valle, pues tengo que moverme al otro valle, ¿no? Tienes que ir buscando tú. Hay momentos de alta intensidad en el trabajo, que es cuando estás cazando, pero luego hay momentos, pues seguramente de baja intensidad, que es cuando estás buscando, o si ya cazaste hoy, ya cazaste. Tienes todo lo que necesitas, mañana o la semana que viene volverás a cazar. Que esto está relacionado con el horario líquido que comentábamos, ¿no? Esa rotura, ¿no? Tanto de la burocracia como del horario. Claro, los granjeros, y ahora dejo la analogía y me voy al mundo laboral, los granjeros éramos los trabajadores corporativos que sabíamos que una vez que habíamos ingresado en una gran corporación, pues íbamos a estar trabajando allí 20, 25, 30 años, nos íbamos a jubilar, nos iban a regalar un reloj de oro grabado en la fiesta de despedida. Pero eso ya no pasa, o pasa solo en muy raras ocasiones y en determinadas industrias. Y ahora, estar dentro de una corporación no necesariamente te garantiza una carrera profesional. Aquí, de nuevo, depende de las corporaciones, pero no es algo tan normal como en el siglo XX. Y puede que cuando tú estás pensando en tener una carrera dentro de la corporación, pues puede que igual esa empresa se fusione con otra empresa de otro país y te hagan redundante, ¿no? Esto nos lo comentaba la persona que nos hizo de guía en un viaje. Estuve este otoño en Seattle, y el guía del tour del Parque Nacional que estuvimos viendo venía de la industria financiera y decía: yo era un director de departamento, mi banco se fusionó con otro y había dos directores de mi departamento, yo y otro, y se quedaron con el otro, claro. Entonces, ahí hay un riesgo muy grande, que es que pienses que tú eres tu carrera profesional en la corporación. Y cuando de repente puede pasar que te quedes sin ese trabajo, tú ya no sepas quién eres, ¿no? Porque tú eras el vicepresidente de o el director de, y de repente ya no eres un former Google, ¿no? Que pone la gente por ahí, o un former Microsoft. Bueno, ser consciente de eso es muy importante, y seguramente esas otras claves de la vida además del trabajo, o incluso esas otras formas de trabajar, ¿no? Ese intraemprendimiento o emprendimiento exterior, también te ayuda de alguna manera a mitigar o gestionar ese otro riesgo. Hace unos años yo trabajé en la industria de la aerolínea y bueno, el COVID ya 6 años casi nos golpeó, ¿cierto? Las reestructuraciones. Y no pude dejar de pensar en esto que mencionabas tú acerca de cuando ya no estás en esa empresa y ya no tienes ese puesto de glamour y ese hermoso cheque al final del mes. Según tú ya no eres nadie y todavía puedes reinventarte, Adolfo. Brevemente te comento y me gustaría saber qué opinas tú. En este camino hubieron dos tipos de personas que se quedaron. Yo era el gerente de producción, yo era el director de producción, yo ganaba acá, atados al pasado. Y otros
Yo puedo decirlo con mucha satisfacción, estoy en este segundo grupo, que vimos eso como una oportunidad de reinventarte y salir acá. ¿Cómo puedes o qué recomendás tú para los que estamos en el corporativo, tengamos esa mentalidad, como tú dijiste, que no somos ese CEO, ese CFO, sino que eres Adolfo, la persona tal? ¿Cómo ser más conscientes de eso, Adolfo? Somos nuestro producto. Quiero decir, a veces ponemos mucho énfasis, mucho corazón, mucha cabeza en, en el producto de la empresa y eso está bien y es necesario. Para que las cosas salgan bien tienes que tener ese nivel de implicación. Pero hacer eso a costa de descuidar tu propio producto. ¿Y cuál es tu propio producto? Eres tú mismo, ¿no? Soy yo mismo. Nos tenemos que dar cuenta de que cuando buscamos trabajo, por ejemplo, estamos vendiendo nuestro producto. ¿Nuestro producto cuál es? Pues nuestra capacidad de trabajo, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Cómo trabajamos? Las cosas que sabemos hacer. Entonces, tenemos que sentir responsabilidad, al menos la misma responsabilidad que sentimos hacia el producto de la empresa, tenemos que sentirla hacia nosotros mismos. Y tenemos que, igual que hacemos mejora continua en el producto de la empresa, igual que hacemos un control de calidad, igual que hacemos formaciones o añadimos funcionalidades, con nosotros tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Ahora estamos empezando el año, ¿no? ¿Cuál es tu plan de mejora continua para este año? Si no tienes una respuesta a eso, estás descuidando tu propio producto. Y para mí la forma de no ser de ese primer grupo de personas que mencionabas es entender que tú tienes un trabajo con la corporación, que está bien, pero tienes además un segundo trabajo que es hacer crecerte a ti mismo, porque tú eres tu propio producto. Hay algo que tenía también dentro de los apuntes. No sé si a ti te suena el libro Los primeros 90 días de Michael Watkins. ¿Te suena? Ujú. ¿Ya lo has escuchado? ¿Lo has leído? No lo he leído, lo tengo en la lista pendiente, sí. Va, ok. Entonces, ya que estamos en esta forma de esta persona que se está adaptando o ingresando, quiero tratar de pensar o preguntarte, ¿cuál serías tú el plan que trazaras si te estuvieras adaptando a un nuevo rol en 90 días, tratando de jugar a que tenemos el concepto de este libro, mi buen Adolfo? Cuando yo embarco a gente nueva en el equipo, yo suelo hablar de 2 meses. Por eso lo tengo pendiente para leer. Me gusta el concepto de los 3 meses, porque en realidad, cuando yo hablo de carrera profesional, suelo hablar de que una posición son 3 años, ¿no? El primer año para entenderlo, para adaptarte, para aterrizar bien, el segundo año para dominar eso que estás haciendo y el tercer año para aportar, hacer crecer la posición, ¿no? Aportar tu grano personal, tu punto de vista personal. Entonces, me resuena lo de los 3 meses y bueno, ya te digo que lo tengo pendiente de leer precisamente para ver cómo me afecta a ese consejo o esa recomendación que doy yo a la gente que embarco en los equipos cuando hablo de 2 meses. Creo que es muy importante el networking. Precisamente, cuanto más grande la corporación y cuanto más remoto el trabajo, es más importante el networking, o sea, entender quién es quién, tomarte cafés, aunque sean cafés virtuales, con esas personas de referencia que van a afectar a tu rol, ¿no? Quiénes, seguramente, con quiénes tienes que hablar a tu nivel y con quiénes tiene que hablar tu jefe a su nivel, ¿no? Conocer ese área es fundamental. Por supuesto, conocer al equipo, llegar y aplicar el mismo networking con la gente del equipo. Creo que es crucial. Si no lo has hecho, y es muy importante también, y tiene relación, es conocer a tu jefe. Muy bien, yo esto es algo que recomiendo mucho hacer antes de aceptar la posición, porque nos pasa mucho esto que dicen, ¿no? Que aceptamos por la empresa y renunciamos por el jefe. Yo digo, bueno, pues igual hay que empezar a pensar más en el jefe antes de aceptar el puesto, ¿no? Para que no nos pase esto. Ujú. Entonces, conocer la gente de alrededor, ese networking,
por supuesto, conocer al equipo y especialmente conocer al jefe, ¿no? Establecer las guías de la relación, lo que el jefe espera de ti, para que tú sepas, dentro de ese periodo de gracia, ¿no? De 3 meses, que tú sepas organizar tu trabajo para conseguir la confianza de tu jefe. Que eso es lo que luego seguramente te va a impulsar en ese primer año en el que tú todavía vas a estar acumulando muchísima información y entendiendo bien cómo ser de verdad productivo. Adolfo, a mí me habían dicho que las segundas partes no eran buenas, pero yo fui fan del Padrino 2, del Imperio Contraataca y de Two Towers. Me la he pasado genial en esta charla. Y como te digo, si no Igualmente, le pongo pausa, vamos a las 4 horas como Joe Rogan. hagamos, Y no. hagamos una tercera, Mauricio, si la salud y el tiempo nos permiten. Sí, la Encantado, ya hacemos. sabes, lo decía al principio, esto es como si fuera mi propia casa Sí, sí. y encantado de estar aquí todas las veces que quieras. Genial, Adolfo. Me gustaría que me regales dos aprendizajes que te llevas de nuestra conversación. Vamos a coger, por ejemplo, claro, yo me relaciono mucho con, bueno, porque vengo de esa parte y normalmente trabajo en esa parte, aunque ahora estoy haciendo mucha parte de venta también, pero yo me relaciono mucho con el lado técnico. Escuchar a un comercial o a alguien con la experiencia que tú tienes, ¿no? En el área de ventas y escuchar decir, claro, es que hay quien piensa que somos el demonio, hace pensar, ¿no? Hace pensar en cómo hay que ver las cosas desde el otro lado de la barrera, ¿no? Desde el otro punto de vista. Para mí ese sería un buen primer aprendizaje. Voy a decir que un segundo aprendizaje, me voy a quedar con que lo decías ahora al final, ¿no? Esas segundas partes, a veces, esto que en el cine solo son excepciones, ¿no? Como tú bien mencionabas, yo soy muy fan de Aliens también, pero para mí el aprendizaje es que me lo he pasado tan bien o mejor que en la primera charla, con lo cual yo eso lo llevo a que hay proyectos en los que hay que insistir, ¿no? Y son cosas en las que al principio puede que no te sientas suficientemente cómodo, pero si insistes con coherencia y con constancia, al final vas a encontrar el punto, ¿no? En ese sentido, yo creo que hay que darte la enhorabuena, Mauricio, por todo lo que tú estás haciendo con Carrera Comercial, que me parece un auténtico proyectazo, y tener un podcast ya con el número de ediciones que tú llevas, con la calidad que estás dando y además con la calidad de los invitados, ¿no? Que yo cada vez que escucho un episodio aprendo algo nuevo, pues es como para darte una buena enhorabuena, ¿no? Esa celebración que decíamos que era necesaria en los proyectos. Te agradezco porque desde el momento que el mensaje resuena con una persona, para mí eso hace sentido y las métricas son vanidad. Te lo agradezco nuevamente, Adolfo. Te deseo lo mejor en este 20 y tal. Así que gracias, Adolfo. Y gracias a ti que nos acompañaste en este nuevo episodio. ¿Resonó contigo el tema de la innovación, vencer el status quo y nadar contra la corriente? Comparte este episodio a alguien que lo pueda necesitar. También te invito a que visites mi canal en YouTube, en Spotify, donde tienes más de 67 episodios para poder aprender. Así que te veo en la próxima.